Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir hablando sobre la parte de rectificación a partir de diodos, evaluando el rectificador de media onda ya en un ejercicio con valores. Digamos que en el video anterior evaluamos como tal las ecuaciones para su valor promedio, su valor RMS y su característica gráfica sin tener en cuenta valores, simplemente el comportamiento general. En este video pues vamos a hablar o vamos a realizar como tal un ejercicio ya con valores sobre el circuito que nosotros tenemos. Entonces, para esto pues le vamos a dar valores a la resistencia, vamos a asumir un tipo de diodo, pues, vamos a asumir que el diodo es de silicio, vamos a hablar voltaje sobre la resistencia, que sería nuestro voltaje de salida, vamos a decir que la resistencia es de 1 kilo ohmio y que el valor pico de la fuente, digamos que el omega no nos interesa tanto porque pues realmente independiente de qué tan grande o tan pequeña sea la frecuencia, pues la señal sigue siendo una señal senoidal. Digamos que el omega sí es independiente en este caso. Entonces nos interesa es el valor pico de la fuente, el voltaje pico. Entonces vamos a decir que es de 20 voltios. Listo. Entonces recuerden que cuando decimos que es un diodo es de silicio es porque estamos asumiendo que su voltaje diferencial para que se active o para que entre en zona de activación es de 0,7. Entonces acá es porque este tiene un voltaje de activación de 0,7 voltios. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, entonces parte de lo que hablamos en el último video es que tenemos que evaluar el sistema en dos partes. En la parte del semiciclo positivo, entonces recuerden, la de la izquierda va a ser la señal de entrada y la de la derecha va a ser en teoría la señal que nosotros esperamos de salida. Ahorita pues lo vamos a verificar en este caso. Entonces si la señal de entrada es esta, en el primer semiciclo lo que sucede es que en esta parte hay más voltaje con respecto a esta parte de acá, que la señal está en su ciclo positivo. Cuando nosotros tenemos ese caso, pues lo que sucede es que en el diodo, en la parte izquierda, hay más voltaje con respecto a su parte derecha. Eso siempre y cuando él supere el umbral mínimo que es el voltaje de 0,7 voltios. Entonces ahí lo que tenemos que aplicar simplemente es ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces en ese caso lo que tendríamos es que es menos el voltaje de entrada más el voltaje del diodo más el voltaje de salida y esto va a ser igual a cero. Y en este caso, pues lo que queremos despejar va a ser el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada positivo, ¿no? Que pasa al otro lado y estaría positivo. Entonces el voltaje de entrada va a ser VP, entonces 20 voltios, seno de omega t. Ahí repito, el omega no nos interesa, pues simplemente sabemos que es una señal cíclica. Menos el voltaje del diodo. Entonces, acá pues lo que nosotros vamos a asumir simplemente es que es el 0,7 de un diodo de silicio. Y pues lo que está sucediendo acá es que tenemos una señal de 20 seno omega t donde generamos un offset de 0,7. Entonces, acá por ejemplo, para esta señal de acá, esta señal de entrada llegaría hasta el 20 en su valor pico en el ciclo positivo. El ciclo negativo pues va a llegar a -20, ahorita lo evaluaremos. Y esta señal de acá lo que sucede es que no alcanza a llegar a los 20, pero pues realmente como si nosotros restamos al 20 el 0,7, lo que estamos haciendo es bajar la señal. Algo importante, pues solo desde que supere como tal ese 0,7. Pues lo que va a suceder realmente es un pequeño corrimiento en este, pero pues casi imperceptible, porque pues 0,7 es muy pequeño contra 20. Y acá ya no va a llegar a los 20, sino va a llegar hasta 19,3 voltios. ¿Listo? En la parte pico. Eso es lo que va a cambiar en este caso. De ahí surgen pues dos elementos y es que tenemos que calcular dos parámetros que evidenciamos en la sesión anterior, en el video anterior. Uno es el valor promedio. Entonces, el valor promedio simplemente nos dice que el valor pico. Entonces, si se dan cuenta, en la señal de la izquierda, pues el valor pico va a ser 20. Nuestra señal ya en un diodo real, pues va a llegar es hasta 19,3. Entonces, va a ser 19,3 voltios dividido en
pi, que fue lo que nosotros encontramos, que era el comportamiento del valor promedio en una señal rectificada de media onda. Por tanto, si no recuerdan de dónde salió este VP sobre pi, ver el video anterior donde se encuentra toda la información. Entonces, simplemente si nosotros, pues digamos que lo podemos dejar de dos formas. Uno expresado simplemente como el 19.3 dividido en pi, o también pues podemos hacer la operación, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos en pi, pues esto va a ser aproximadamente 6.1433, digamos 6.14 voltios promedio. ¿Listo? Sería nuestro caso. Lo otro que vimos que podemos calcular es el voltaje RMS, que era la comparación referida de lo que genera una señal alterna con respecto a lo que genera una señal AC. Entonces, en ese caso, nosotros encontramos que es el valor pico, entonces va a ser 19.3 sobre 2. Entonces, simplemente en este caso va a ser 9.65 voltios RMS. Entonces, cuando nosotros analizamos el diodo, podemos caracterizarlo de tres formas. En términos de sus valores pico, entonces nos quedaría expresado de esta forma. En términos de su valor promedio, entonces 19.3 sobre pi, entonces el valor pico al valor máximo que llega sobre pi, o el valor RMS, que sería el valor máximo sobre 2. Algo importante y es que, digamos que la aproximación que nosotros hicimos del valor promedio era para una señal seno completa. Acá lo que sucede, lo que les decía ahorita, realmente acá se cortó un poquito, pero pues gráficamente ni siquiera se alcanza a ver. Digamos que es imperceptible como tal esa parte, porque pues el 0.7 es muy pequeño con respecto al 20, que es el valor grande que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Este es el valor completo para la señal, tanto el promedio como el RMS. Pero para nuestro análisis nos falta evaluarlo. Entonces, esta evaluación fue cuando el diodo para nosotros está trabajando en directo. El otro caso, o la otra parte del ciclo, eh, realmente desde una partecita pequeña del ciclo positivo, lo que sucede es que hay más voltaje en la parte inferior con respecto a la parte superior. Digamos que realmente el diodo tiene un segmento donde no está, entre comillas, ni en inverso ni en directo, que básicamente es que no tiene el voltaje de activación, pero pues ahí sirve como si estuviera en inverso, no está entregando nada. En la otra parte, pues lo que tenemos es que hay más voltaje en la parte inferior, entonces por ende hay menos voltaje en la izquierda con respecto a la derecha del diodo, y lo que nosotros vamos a tener ahí es que en ese caso tenemos que el diodo está funcionando en inverso. Pues acá tenemos que el diodo funciona en inverso. ¿Qué implica que el diodo funcione en inverso? Es que su corriente de diodo es aproximadamente 0 amperios. Recordar visualizar en el datasheet donde nos dice cuál es la corriente inversa, que es la de portadores minoritarios. Usualmente es del orden de nano, pico. Entonces es un valor muy pequeño, por eso decimos que básicamente es cero, que se comporta como si fuera un circuito abierto. Por ende, pues lo que tenemos es que en el voltaje de salida, como el voltaje de salida es sobre la resistencia, el voltaje de salida va a ser igual, corriente por resistencia. Corriente en un circuito en serie es la misma para todos los elementos, por ende el voltaje va a ser igual a 0 voltios. Y de ahí es donde obtenemos esta gráfica que nosotros tenemos acá, donde pues va a valer cero simplemente para valores inferiores al 0.7 y para valores superiores al 0.7, importante pues obviamente positivos, va a seguir simplemente la onda, llegando hasta un valor máximo de 19.3 voltios. ¿Listo? Y ese es el análisis básico que nosotros tendríamos en este diodo. También digamos que lo podríamos comparar con qué pasa en el diodo ideal. Entonces, en el diodo ideal lo que sucedería es que se dispara desde que haya algún valor positivo y cambiaría que el voltaje del diodo valdría cero. Entonces, digamos que en el caso ideal, el voltaje de salida simplemente sería 20 seno de omega t. Ojo para el semiciclo positivo, eso es importante. En inverso sí es exactamente lo mismo, entonces para valores negativos simplemente va a valer cero, digamos que eso no va a cambiar, y nos cambian estos valores. Entonces el valor promedio, si nosotros ya lo hablamos es sobre 20, pues va a ser 20 dividido en pi, entonces 20 dividido en pi nos da
nos debe dar pues un valor similar al caso anterior. Entonces 20 dividido pi, 6,36 voltios promedio. Y el valor RMS pues simplemente va a ser 20 medios y va a ser igual a 10 voltios RMS. Entonces, si nosotros comparamos uno con otro, pues nos podemos dar cuenta que tiene un porcentaje de error más o menos del 3,5%. Entonces, por eso, entre más aumente yo la señal de entrada, pues entre este valor sea más grande, ese porcentaje de error va a ser más pequeño. Pero si estos valores son pequeños, por ejemplo, si lo bajamos a 5 voltios, pues el 0,7 sí va a afectar realmente como tal mi señal. Entonces va a depender de eso qué tantos cambios nosotros vemos. Pero usualmente se utiliza este sistema para rectificar lo que son señales que vienen de la red eléctrica, entonces puede ser sobre 120 voltios, entonces ya ahí como tal es despreciable el cambio. Pero pues siempre lo podemos tener en cuenta para tener valores más cercanos a la realidad de lo que nosotros estamos esperando. Listo, muchas gracias. Espero que les haya servido. Importante, si no recuerdan de dónde salió el voltaje promedio o el voltaje RMS, en el video anterior desarrollamos cómo calcular voltaje promedio y RMS para este tipo de circuitos. Entonces, para que no olviden revisar estos videos y nos vemos en un próximo video sobre rectificadores de onda completa. Que esté muy bien.